No, no hablaremos de cuando te bajaste un template de FreePic y solo le cambiaste las palabras, ni de cuando usaste tanto de la inspiración que tu logo quedó escandalosamente parecido al de alguna marca famosa. Tampoco de cuando ya no sabías qué nombre ponerle al archivo final número 10, ni de cuando usaste del café para entregar a tiempo ese cambio de última hora. Hoy hablaremos de esa cara del diseño de la que pocos nos animamos a hablar, porque así se sorprendan, no todo es bello en el diseño. Bienvenidos al episodio número 46 de Design Talks, el podcast que también tiene su lado oscuro en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchan, suscríbanse a nuestros canales, a Spotify, a las social networks y para todos nuestros oyentes, bienvenidos de nuevo. Hola Santiago. Andrés, ¿cómo le va con el encierro? Ya es la normalidad, ¿no? Ya uno no piensa en salir a coger transporte, no piensa en la calle, no, ya, normal, ¿no? Sí, ya, nos volvimos caseros, totalmente. Ya somos ratones de casa, así que ya no es raro, ya normal. Sí, pero de hecho ya se están empezando a abrir algunos países. Aquí se está empezando a abrir en Italia, entonces ya se puede salir con tapabocas, pero ya se puede salir. Preciso cuando nos estábamos acostumbrando. Está bien. Tan chévere. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Santiago? Bueno, hoy quiero decir que lo pensamos bastante porque es un tema controvertido, es un tema interesante. Vamos a hablar del dark side del diseño, ¿no? Malditos diseñadores arruinaron el diseño. ¡Malditos escoceses! ¡Arruinaron a Escocia! Esperamos que reconozcan esta cita. Esta referencia. Sí, absolutamente. Bueno, sí, pero ya vamos a hablar de este tema. Tenemos temas controversiales como cuándo necesitamos o por qué necesitamos o no a los diseñadores o cuándo se diseña de más. Así que bueno, no se lo pierdan, pero primero hagamos nuestra ronda de saludos a nuestros fieles oyentes. Y bueno, Andrés, ¿qué tal si saludamos a nuestras adoradas y fieles oyentes como Gabriela Celis o Gabriela Martínez? Las Gabrielas. Sí, un abrazo para ellas. También a Diana Caterine, que es una nueva oyente y descubrió a Sigor Samaniego, un gran diseñador e ilustrador. Así que saludos a Sigor, saludos a Diana. Saludos a los dos y también saludos a Nicolás y a Jota que nos escribieron también comentándonos que descubrieron el podcast y pues nada, los invitamos a seguir ahí escuchando. Exacto, ellos desde YouTube, así que no se pierdan todos los episodios que tenemos y si prefieren también ir a Spotify y escucharlo en audio, también ahí estamos, así que no se lo pierdan. O si nuestros oyentes de Spotify quieren escucharnos en YouTube, también estamos ahí, así que búsquenos como Design Talks en YouTube, ahí está. También se le tiene. Bueno, Santiago, y también estuvimos haciendo varias encuestas, ¿no? Estuvimos interactuando un poco con nuestros oyentes. Estuvimos curiosos y los datos más contundentes e importantes. Reveladores, absolutamente reveladores. Es que el 20% de las respuestas nos dijeron que sus tías nos recomendaron. O sea, las tías dirigen al público al espacio. O sea, Andrés, ¿no le parece maravilloso? Porque... O sea, no, yo estoy ensimismado. Yo creo que esto fue un efecto colateral de nuestro episodio de las tías. Entonces, nosotros hicimos un episodio para explicar el diseño a las tías y luego las tías le están recomendando a sus sobrinos sobre Design Talks. O sea, increíble. Un saludo estrecho, un saludo cálido para todas las tías. Las queremos mucho. Pero Andrés, ¿qué tal con nuestro siguiente dato? Este dato ya lo sabíamos, pero lo confirmamos. Se veía venir. Se veía venir. Incluso yo pensé que el porcentaje debe ser un poco más alto, pero a algunos de nuestros escuchas les dio un poco de pena. Pero el 20% de nuestros escuchas nos escuchan hasta en el baño. Es que somos un acompañamiento perfecto. Somos
Somos una compañía para todas las ocasiones, Andrés, para todas, literalmente para todas. Ay, muy bueno. Muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias por estar siempre presentes y por escucharnos en cualquier sitio, literalmente. Sí, ya nos encontraremos en nuevos espacios curiosos de encuestas. Bueno, y como último punto, esto es como los anuncios parroquiales, ¿no? Es como... Sí. Les queremos contar de una red de podcast en español sobre diseño, de la que hacemos parte y estamos creando, que se llama Pods Diseño. Así que muy interesante cómo se está creando este grupo, ¿no? Recomendadísimo. Ya tenemos 20 y tantos miembros, perdón no tener la cifra exacta, pero es que va creciendo cada vez más. De toda Latinoamérica. Así está actualizado. Exacto. Si digo 20 y tantos, estoy medianamente actualizado, aunque tendremos muchos más, pero por ahora estoy actualizado. Entonces, nada, hay miembros desde Argentina hasta México, hasta España incluso, hasta Brasil. Tenemos de todos los países de Latinoamérica gente y pues los invitamos a que se den una pasada por ahí. Y se vienen proyectos interesantes, así que ya les estaremos contando. Bueno, ¿qué dices si empezamos con nuestra discusión de hoy? Hoy no hay invitado, pero lastimosamente pues te tienen que conformar con nosotros. Sí, Es uno de estos ya clásicos episodios. Estoy preocupado, Andrés. Nuestra curva de escuchas cae de nuevo, pero bueno, digamos que lo seguimos acompañando, ¿no? Bueno, a ver, entonces, empecemos con el tema de... Bueno, estamos hablando del dark side, ¿no? El lado oscuro del diseño. Queremos hacer un episodio en donde hablemos de casi que por qué no necesitamos diseño, ¿no? Hemos hecho muchos episodios diciendo que somos muy importantes y hemos crecido y nadie nos reconoce. Este es un episodio contrario. Oiga, no queremos el diseño, no se necesita. ¿Por qué tanto diseño? Bueno, es que también... de tanto revisar este tema del diseño y del fenómeno del diseño en el mundo y en el mercado, también uno se encuentra que muchas veces se aplica donde no se debe, o tal vez hay cosas sobrediseñadas, o tal vez hay intervenciones del diseño un poco, ¿cómo decirlo?, desafortunadas. Y además que digamos, en nuestra contemporaneidad con los desarrollos de la tecnología y pues también de la sociedad, han hecho que algunas labores que hacíamos los diseñadores antes y por las cuales se necesitaba absolutamente un diseñador, hoy puedan ser un poco más automatizables. Así que, por ejemplo, hay un tema para una discusión interesante que es cuándo necesitamos, ¿cierto? Cuándo el nivel de diseño que requiere algo o sea, implica que pueda ser desarrollado por la inteligencia artificial o por personas que no se autodeterminen como diseñadores, ¿no? Entonces, pongamos otro ejemplo. Cuando una marca pequeña, ¿cierto? O una marca que están haciendo o un proyecto incluso quiere... digamos que lanzarse al público y hasta qué punto necesita que un diseñador, una agencia de diseño vaya y le cree toda una estructura de marca, ¿cierto? Y que le haga pagar una cantidad seguramente de dinero elevada pero que tal vez en comparación con lo que es en ese instante la marca y para lo que la necesita es completamente desproporcionado. Claro, muchas veces el cliente o la persona que tiene la necesidad simplemente necesita un símbolo para estampar en algún lado, ¿no? Muchas veces ni siquiera la naturaleza de su cadena de valor necesita todo un desarrollo profundo de branding, ¿no? Muchas veces la necesidad es solamente de ciertas simbologías, al menos para un inicio o al menos para un nuevo camino de una empresa. Entonces, muchas veces el diseñador, si es que interviene aquí un diseñador, aparece con esta idealización de que tengo que hacer un super mega branding para el negocio del Ichigo de Doña Serafina, y muchas veces no es así, ¿no? Expliquemos qué es el negocio del Ichigo, porque no creo que sea muy Perdón. Sí, es que yo soy tan autóctono, Andrés. Esto es increíble, de verdad. El negocio del Ichigo es el expendio de frutas y verduras del barrio, básicamente. Exacto. Entonces, pero aquí es como tal vez cualquier tipología, o sea, un diseño de una identidad simple,
¿cierto? No demasiado elaborada, o sea, desde que pueda estas pequeñas marcas encontrar una identidad en una representación, por ejemplo, gráfica, ¿cierto? Y si la repiten y si la usan en diferentes modos, pues tal vez eso ya será suficiente para la necesidad que tiene ese cliente, ¿no? Ese pequeño negocio. No quiero decir, o sea, no queremos decir con esto que no sería mejor, ¿cierto? Tener un desarrollo, por ejemplo, de branding mucho más elaborado y estructurado. Seguramente sería mejor, pero aquí es un tema de costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, pues, si el dueño del negocio tiene la fortuna de tener un sobrino que es diseñador, pues tal vez ese diseñador le va a hacer un trabajo muy, muy interesante, muy bien hecho. Tal vez no le va a hacer pagar porque es el tío y se va a encontrar con un desarrollo, digamos, más estructurado de su marca. La pregunta es cuánto lo necesita y cuánto es necesario para poder desarrollar esa actividad y la creación de su reputación o de su imagen dentro de su contexto. Entonces, esta es un poco la crítica. Es un tema de lectura de necesidades y de adaptación al contexto, básicamente, ¿no? Muchas veces el diseñador propone no sé, el brochure, la papelería o propone cierto material audiovisual y muchísimas veces hay clientes o hay necesidades que no la necesitan. De pronto necesitan un empaque, de pronto necesitan visibilidades de otra manera un poquito más determinadas y específicas que de pronto no se tienen en cuenta en el ordinario, digamos, imaginario del branding y pues para el ejemplo del branding, ¿no? Y este es también un tema de sinceridad, ¿cierto? Con el propio cliente y parte de nuestra propia, la consultoría que le hacemos a los clientes, ¿no? Que llegan con unas determinadas expectativas o con determinadas necesidades y que tal vez nosotros podamos decir, oiga, ¿sabe qué? Tal vez no le sirve, tal vez estamos exagerando y esto no le va a dar el valor que usted piensa. Dentro de esta categoría también entran, por ejemplo, todo el tema de plantillas para sitios web, ¿no? Otra vez, ¿hasta qué punto se necesita que un diseñador haga una página web personalizada, específica, única para un cliente, para una marca? O, por ejemplo, una plantilla de Wix o cualquier otra de las plataformas que existen en este instante es suficiente, incluso puede ser mucho mejor de lo que pueda hacer un diseñador. Totalmente. No sé, discúlpeme por el término que voy a usar, pero la wixificación del diseño web quebró a muchos diseñadores. Teoría, empezando por ahí, ¿no? By Santiago. Sí, teorización dudosa. Pero muchas veces si el diseñador se ve afectado por este fenómeno, es porque tal vez se volvió un diseñador operativo o porque tal vez el diseño ya no va en esa fase del proceso, ¿no? Yo también un poco cuando hablábamos de ese tema, hablábamos de que Wix también necesita muchísimos diseñadores, ¿no? Y que muchos diseños que aparecen en Wix son diseños muy chéveres, muy interesantes que obviamente tuvieron que pasar por un proceso de diseño previo. O sea, el diseño sigue existiendo. De acuerdo, sigue existiendo, pero en la creación de la plantilla, ¿cierto? Ahí sin duda. O sea, hay todo un análisis y un desarrollo, sea a nivel de user experience que de user interface, ¿cierto? De la regularización de esas plantillas para poder aplicarlas a múltiples propósitos, ¿cierto? Entonces, creo que sin duda ahí hay unos procesos de diseño. Totalmente. Y se necesita un diseñador para poder hacerla. Luego, porque ahorita este episodio estamos críticos, ¿no? Estamos ácidos. Sí, es cuánto es válido, cuánto es diseñado, cuánto no es diseñado, ¿cierto? El hecho de que la persona, incluso sin la necesidad de un diseñador, vaya a personalizar y a crear a partir de esas plantillas. Y cuántos es justo que sea de esa manera, ¿cierto? O sea, como que yo en Colombia pasa una cosa y es que hay la profesionalización del diseño y ahí está la tecnicidad del diseño, ¿cierto? O sea, sí, los diseñadores técnicos digamos que el focus de lo que aprenden es en la parte técnica, en el hacer, en el elaborar, ¿cierto? Entonces mucho software, muchas técnicas y no tanto, digamos que la parte de conceptualización viene
desarrollada por los diseñadores, o al menos esa es la pretensión, los diseñadores profesionales, ¿no? Entonces, siempre ha estado, tal vez esto en toda Latinoamérica no es igual, ¿cierto? En Colombia sucede de esta manera, pero había siempre esta lucha, ¿no? Hay tantos diseñadores afuera y entonces no hay trabajo para todo el mundo y entonces nos están quitando el trabajo, dicen los profesionales, claramente, porque hay una pretensión desde la profesionalización, ¿cierto? Y siempre he pensado que no es así. O sea, que creo que debe haber una razón para que los que hacen el diseño, en este caso tomando como la profesionalización del diseño, ¿cierto? Generen un valor que quien se dedica exclusivamente a la técnica no puede dar. Al igual manera, ese diseñador súper profesional tal vez no es tan bueno en la técnica, en la ejecución, como lo es el técnico. Y bueno, hay de todo, ¿no? Pero digamos que habría que analizar este modelo de Wixificación, qué ventajas nuevas trae y qué comodidades trae muchas veces para el cliente, ¿no? Obviamente tenemos el diseñador que ha hecho páginas web maravillosas, geniales en cuanto a términos de interacción, en cuanto a términos de diseño visual. Pero también tenemos este diseñador que ha tenido ciertos procesos bastante torturantes con los clientes y finalmente la página web termina siendo no del todo satisfactoria. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno de Wix? Que muchas veces la gente misma, sintiendo que hace, ¿no? Porque es un tema de sensaciones, sintiendo que escoge, sintiendo que establece ciertos parámetros sobre la web, crea, ¿no? O al menos está esta sensación de crear. Entonces, no sé, sí. Es este fenómeno de que van cambiando las tendencias. Digamos que para un poco cerrar el tema, este primer tema del nivel del diseño, o sea, como qué nivel de diseño se necesita, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de los clientes, yo creo que es exactamente en esa evaluación en donde un cliente tal vez al inicio, simplemente para generar para tener una presencia web, ¿cierto? Puede usar Wix y creo que funcionará muy bien y que tal vez funcionará mejor que si le pagara a un diseñador. Y tal vez en algún momento cuando esa persona, esa marca crezca y sus necesidades evolucionen, ¿cierto? Entonces tal vez ahí necesitará introducir otras profesionalidades o digamos que desarrollo del diseño y del sistema y del branding o de cualquier otra tipología de diseño más especializada. Entonces yo creo que es ahí como en el balance entre las necesidades del cliente y la disposición de lo que hay en el mercado en este instante. Sí, la enseñanza que yo le vería es que hay que entregarle espacio al cliente también para crear un poco, ¿no? O sea, despertar ese lado creativo y que sienta que es un proceso conjunto, ¿no? No que el diseñador me entrega por su lado y yo vengo por mi lado, sino que las cosas se ensamblen. Creo que es una buena reflexión de esa parte, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay otro fenómeno que es como el sobrediseñar, ¿cierto? Entonces es como el queriendo hacer más, hice menos. Esta me encanta. Esa es otra de esas características de cuando no necesitamos el diseño, cuando los diseñadores exageramos. Esta me encanta, es como volver al barroco y a los adornos excesivos. Y también sumado a eso aparece como esta obsesión y esta intención permanente de innovación, porque es que todo tiene que ser requete mega nuevo, ¿no? Entonces aparecen estos productos o estas propuestas de que mandamos absolutamente toda la experiencia previa a la basura y proponemos una cosa nueva que muchas veces no tiene en cuenta este desarrollo previo, ¿no? Que es importantísimo. Pasamos a una disrupción que es tan disruptiva que no se puede usar, o sea, que a la final no cumple ninguno de los objetivos que se estaban, o sea, por los cuales el diseño fue generado, ¿no? Entonces, un ejemplo les traemos. En 2011, ¿cierto? Más o menos en ese instante, ya hace 10 años, que parece hace una vida, BlackBerry era el rey, ¿cierto? Estaba en furor. Los BlackBerry, pues con su teclado físico. Una empresa que se llama, la marca es Lava, que es muy famosa en el contexto indio, generaron imagínense, un BlackBerry, pero el teclado, en vez de ser pues el tradicional QWERTY, ¿no?
tenía una organización alfa, o sea que está organizado alfabéticamente A, B, C, D, E, F. ¿Cierto? Y crearon este producto. Porque eran muy locos, muy innovadores. Es que estaban... Exacto. Por ahí les vamos a dejar un artículo en donde el CEO habla de mucha investigación con usuarios y una revolución y que cambiará para siempre la forma en la que en la que se interactúa con el celular. Y en realidad, pues sabemos, porque creo que ninguno de nosotros había oído esta marca o este teléfono, que no funcionó. ¿Cierto? O sea, que queriendo cambiar y ser disruptor en el teclado, pues simplemente lo que se hizo fue crear hasta basura, ¿cierto? Es un elemento que nadie adoptó, pues claramente porque hay unos códigos y hay unas formas, ¿cierto? Y hay un contexto que tiene una cierta manera de hacer las cosas y ir a romper completamente esos códigos porque queremos ser innovadores, pues a la final no genera ningún valor, ¿no? La pregunta es ¿por qué? O sea, claro. ¿Qué valor le estaba dando adicional al usuario? Lo interesante de la disrupción es que nunca es total. Siempre tiene que tener ensambles con los conceptos previos de la humanidad, porque si no, precisamente aparece un desligue absoluto. Y es precisamente, como decía Andrés, tan disruptivo que no sirve para nada, o que no funciona, o que va a provocar un rechazo inmediato de la sociedad. Exacto, entonces es esto es que yo quiero adicionar, por ejemplo a nivel funcional, un clásico ejemplo es el Homero Móvil, ¿no? Yo adoro ese ejemplo, es lo máximo. No sé si se acuerdan que Homero en algún momento diseñó un carro que era digamos, el futuro. Y en realidad lo que tenía era una máquina muy extraña, manera de burbuja, con 25,000 funcionalidades y elementos que en realidad no servían para nada, ¿no? Y eran caprichos, ¿no? Entonces acá dejo el chicle y entonces acá puedo sacar ciertas cosas, acá puedo freír los huevos y entonces... muchas veces a los diseñadores nos pasa eso, que nos atrapamos en nuestro mundo y entonces nos volvemos caprichosos, ¿no? Entonces, es que estoy con la onda de no sé qué, entonces tengo que aplicarle de esto a este nuevo, yo qué sé, exprimidor que estoy diseñando, ¿no? Entonces muchas veces corremos con ese riesgo y con ese peligro. Cuidado, Andrés. Sí, en ese momento es mejor no tener un diseñador o tener un diseñador que copia, digamos, que usa los parámetros ya establecidos, ¿cierto? Y que al menos esos parámetros establecidos están hechos de una cierta manera y con una cierta lógica y ya están, digamos que se ha testeado muchas veces que ir a intentar hacer disrupción y generar más problemas de lo que solucionamos. Luego esto claramente tenemos que interpretarlo, ¿no? No estamos diciendo entonces que no hay que experimentar o que no, sino que es uno de esos momentos en donde tal vez es mejor no diseñar tanto. Otros me pueden decir que eso no es diseñar. Estoy también de acuerdo. La otra es que también la inspiración debe ser canalizada e interpretada, ¿no? Contextualizada a las nuevas soluciones. Es solo un elemento más que debe entrar en ese cóctel de fundamentos para diseñar cosas nuevas. Bueno, ahora pasemos a un tema un poco más delicado, que me toca personalmente, debo decir. ¿Cierto? Porque es que se me mete al rancho, decimos en Colombia. Eso quiere decir que es como que uno lo siente como que es personal. A mí también, o sea, sí, entonces... total. Y es, bueno, ¿cuáles son estos campos, campos del conocimiento de los contextos de la vida profesionalmente, en donde el diseño se mete y tal vez no debería o tal vez sí? O sea, esta es en serio una discusión que es muy contemporánea, ¿cierto? Pero pues últimamente lo que ha pasado es que el diseño se ha comenzado a meter en los procesos, se ha comenzado a meter en los negocios, se ha comenzado a incluir en la parte estratégica, ¿cierto? Entonces nacen nuevas áreas. En el baño también. En el baño, en todos lados, ¿cierto? Pero entonces nacen... digamos que especialidades del diseño como el strategic design, el business design o incluso el mismo service design, que son, digamos que los diseñadores entramos a estas áreas y decimos, ¿sabe qué? Nosotros tenemos, ¿cierto? Aquí esto debe ser diseñado y yo como diseñador lo puedo hacer. Y muchas veces, digamos que quedan
o sea, nos metemos a áreas que no conocemos, ¿cierto? Pero con ciertas pretensiones. Yo creo que aquí hay un tema de humildad también. Totalmente. Yo, digamos que personalmente siempre me hago estas indagaciones y estas preguntas, porque precisamente profesionalmente he explorado en otros temas y yo siempre he pensado que lo que aporta, o sea, que no debemos pretender llegar y diseñar el negocio, diseñar el servicio, diseñar la estrategia, ¿no? Con esta concepción de decisión que muchas veces tiene el diseño, sino que muchas veces lo que aporta ahí es el enfoque y el pensamiento de diseño, ¿no? Llegar a hacer un aporte que amplíe visiones, que busque nuevos caminos, creo que sí es un potencial indicado del diseño. Pero llegar con esta pretensión de que yo soy el diseñador y como decidía en cierto campo, entonces también llego acá y decido muchas cosas, tal vez es un poco pretencioso, ¿no? Porque hay ya otro campo de saberes que muchas veces el diseñador per se no tiene por ser diseñador, ¿no? Tal vez sí por su exploración profesional, pero eso ya dista un poco de ser diseñador o no. De hecho, hay un tema, yo siempre hablo de este paper que es bien interesante. Donald Norman, ¿no? Que es un diseñador, digamos, muy reconocido, que todavía está vivo, ya está viejito él, ¿cierto? Pero es toda una institución, él fue el que acuñó el término de User Experience Design y de hecho no se refería al producto digital, sino se refería a todo lo que tenga que ver con la experiencia con el diseño de la experiencia, también la experiencia digital, pero por ejemplo todo lo que hoy estamos conociendo como Customer Experience, CX, él lo tomaba y lo englobaba dentro de esa nueva categoría que es el Experience, ¿no? Hace unos años la Universidad de Tongji en China estaba creando un nuevo programa de diseño e invitó a muchos diseñadores muy reconocidos, teóricos del diseño en el mundo, para en un simposio crear este nuevo programa y esta nueva, digamos, la filosofía de este nuevo programa de diseño. Y generaron un paper muy interesante, muy recomendado, que se llama The Design of X. Y X es para decir el diseño de cualquier cosa, porque así como la X es la variable clásica del álgebra, ¿cierto? Entonces era, ok, el diseño de cualquier cosa, porque nosotros aplicamos la metodología y el pensamiento de diseño para poder diseñar cualquier cosa, desde productos, comunicación, servicios, organizaciones, etcétera, ciudades, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero él hacía una crítica muy importante, y es que para que el diseño pueda entrar a esas áreas de manera justa, a nivel de educación tenemos que tener un énfasis en cosas diferentes, porque hoy es muy técnica en muchas partes del mundo. Por ejemplo, personalmente yo aprendí a través de la técnica, ¿cierto? Luego algo de teoría, pero mucho más sobre la técnica. Y en muchas escuelas de diseño pasa eso, o sea, que nos focalizamos en el tecnicismo, en coger los materiales y representar de una manera correcta o no. Y entonces él decía, si yo necesito diseñar el nuevo sistema de salud, el sistema de salud es un sistema tan complejo que claramente saber dibujar en carboncillo o modelar en Rhino. Bueno, Rhino creo que ya está mandado a recoger desde hace rato. Se nota la edad. No, pero bueno, modelar en un... modelar en cualquier programa, pues no va a servir para poder tener un criterio y poder hacer el diseño de una solución para el sistema de salud o del servicio del sistema de salud. Entonces decía, nosotros tenemos que tener un core de conocimiento mucho más fuerte. Y entonces tenemos que ir a aprender y aprender un poco más en profundidad para poder entender y para poder ofrecer soluciones. Entonces a mí me parece interesante esto, porque creo que el diseño sí se puede meter en otras áreas. Lo que no puede suceder, como decía Santiago, es tener la pretensión de que sin saber nada lo podemos hacer todo. Ese creo que es nuestro pecado. Tal cual, muchas veces lo que debe, digamos que formarse, o lo que debe patrocinarse, es este pensamiento investigativo del diseño. O sea, muchas veces se implementa o se inculca este pensamiento holístico, pero no se inculca este pensamiento curioso e investigativo, ¿no? O sea, llenarnos del hacer de los demás nos ayuda también a tomar decisiones que contribuyan realmente, ¿no? Si nos metemos en el sistema de salud, por ejemplo, como decía Andrés, tenemos que entender perfectamente cómo es ese hacer de la salud.
para llegar a aplicar creatividad en ese punto, ¿no? Porque si no, nuestros pensamientos y nuestras decisiones van a ser totalmente abstractos, vamos a caer en el pecado de suponer y de pronto caemos en el pecado de sobrediseñar, como estábamos hablando ahora, ¿no? Y otra consecuencia peor aún es que dañamos nuestra propia reputación, ¿cierto? Porque, claro, si nosotros no estamos preparados para poder hacer un proyecto, diseñar en un contexto, e igual lo hacemos, la primera vez nos van a creer, digamos, porque seguramente ni nos creen, pero digamos que nos creen, pero la primera vez, pero si no tuvimos la suerte de hacer una cosa correcta, o sea, si lo que proyectamos, lo que hicimos no funciona, significa que las personas van a empezar a decir, oiga, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cierto? Llegó un diseñador, me dijo que sabía hacerlo todo, cuando para las personas en general el diseñador al máximo se puede encargar de hacer objetos, se puede encargar de hacer una comunicación gráfica, ¿cierto? Se puede encargar del diseño de modas, tal vez del diseño del espacio. Estas son como las áreas en donde el diseño digamos, tiene un reconocimiento, ¿cierto? Y le pueden decir, ¿sabe qué? Sí, que le creo al diseñador si me dice que puede hacer eso. Pero cuando llega a decir, venga, es que yo le puedo hacer una política pública. Oiga, es que yo le puedo hacer un negocio, un modelo de negocio. Claramente, las áreas que están alrededor van a decir, oiga, ¿cómo así? ¿Pero por qué? Y si luego no logramos satisfacer las expectativas, significa que lo único que hicimos fue dañar nuestra propia disciplina y nuestro propio nombre a nivel disciplinar. Así que yo creo que esta es una crítica y un punto bien interesante para tener en cuenta. Es comprender un poco el rol de diseñador como posibilitador, como pivote, como elemento disruptivo dentro de un equipo, el entenderse no como dador del producto final, sino entenderse como el contribuidor, no sé si esta persona que contribuye, creo que es el enfoque ideal, ¿no? Bueno, ya, o sea, hoy nos dedicamos a echar globos, se dice. Hace falta. Está bien y esperamos que que estos temas nos ayuden a reflexionar un poco sobre nuestra labor como diseñadores. Bueno, si quiere, vamos a la pausa. Volvemos con las consecuencias del diseño y el arribismo en el diseño. Temas que prometen. Voy a buscar en el diccionario lo de bueno, ¿cómo se llame? Ya volvemos. Bueno, Andrés, ¿qué tal si seguimos con nuestra apoteósica y polémica discusión de Dark Side del diseño? Exacto, porque los diseñadores arruinaron. No, es como Let's Make Design Great Again. Algo así. Quisiera que fuera menos político, pero sí es algo así. Sí, total. Bueno, pero entonces hablemos de las consecuencias del diseño, porque no todas las veces salen las cosas como las estamos planeando, ¿cierto? Como diseñadores. Y cuando nosotros diseñamos un objeto, ¿no? Cuando este objeto se integra dentro del contexto, tiene unas consecuencias que nosotros no podemos prever. Algunas sí, algunas no. Pero hay muchas de esas consecuencias que son impredecibles. Nosotros no podemos imaginar que tengan, por ejemplo, mucho éxito y que luego no las podemos controlar o que debimos haber entendido que podría tener unas consecuencias letales incluso. Por ejemplo, si hablamos para continuar con el tema de la salud. Muchas veces diseñamos algo pensando que no va a tener tanto alcance o tanto impacto, o que va a ocuparse de cierto público reducido, pero muchísimas veces lo que se diseña puede llegar a tener un impacto mundial, ¿no? Muchas veces, así sea algo que se piense como pequeño, puede llegar a ser totalmente colectivo, ¿no? Exactamente. Y aquí les quiero recomendar también otro teórico que habla exactamente de esto, ¿no? El diseñador no puede entender qué es lo que va a suceder con su objeto, con su artefacto diseñado una vez sale al mundo. Por más buenos que seamos, por más proceso que hayamos hecho.
Pongamos un ejemplo, Airbnb. Yo estoy seguro que los diseñadores que lo crearon, que de hecho es una de esas pocas startups que nacieron y unicornios y que fueron creados por diseñadores, les contamos si de pronto como infidencia, ¿no? Fueron unos diseñadores los que se inventaron Airbnb, pero Airbnb cambió la manera como muchas personas en el mundo experimentan un viaje, ¿cierto? Y a su vez cambió como, o está cambiando como en las ciudades altamente turísticas, los centros históricos y el sector inmobiliario conectado o que está en áreas altamente turísticas tiene cambios imposibles. Por ejemplo, que los arriendos son supremamente costosos, porque claramente lo que le puede, para una persona que tiene una casa en el centro de una ciudad, por ejemplo en las ciudades europeas, es mucho más rentable ponerlo en Airbnb, que le pagan cada noche mucho más dinero, que alquilarlo a una familia. ¿Y esto qué genera? Que las familias no puedan vivir en esas áreas porque los arriendos son demasiado altos. Entonces empieza a cambiar toda una dinámica de cómo las personas viajan, ¿cierto? Y de cómo las personas viven en la ciudad. O por ejemplo ciudades como Barcelona, que ahora no quieren a los turistas porque tienen tantos turistas que ya no, ya no los quieren por fenómenos como esto. O sea, cómo los diseñadores de Airbnb, creando este nuevo servicio, podían imaginar que iban a tener tanto éxito, que iban a tener un impacto de esa magnitud en la sociedad. Y entender cómo la gente va a interpretar estos nuevos modelos, ¿no? Muchas veces, dentro de la idealización que el diseñador tiene en la cabeza, hay aplicaciones justas, positivas, aplicaciones que contribuyen a la sociedad, pero muchas veces hay que entender la sociedad un poquito más a profundidad para saber que muchas decisiones pueden llegar a ser mal interpretadas, porque una de las cosas que tiene el diseño es que uno entrega una solución que va a ser usado por otro y el diseñador no está necesariamente presente, ¿no? Generalmente, si se tiene éxito, no va a estar presente el diseñador en ningún momento. Entonces muchas veces esta responsabilidad va tan a profundidad que puede correr ese riesgo de tener un hacedor totalmente ajeno a la ideología que tuvo el diseño al principio, ¿no? Pero yo creo que hay unas, como decía, no creo que el diseñador tenga, o sea, tiene una responsabilidad implícita, pero no lo puede prever, ¿cierto? Entonces, lo hablábamos incluso con César Puertas en nuestro episodio anterior, ¿cierto? Que de alguna manera también es como no tenemos ese control completo de la solución y de su impacto, también tenemos que hacer un poco paces con nosotros mismos. No estoy diciendo que hay que liberarse de la responsabilidad completamente, pero también es cierto que no podemos tener la pretensión de control absoluto y que a la final, cuando nosotros introducimos un cambio en la sociedad al ser un sistema, ese sistema va a evolucionar y se va a adaptar, sobre todo si tenemos éxito. Claro, es uno de los riesgos de diseñar algo que pueda ser usado en su contra, ¿no? O pueda ser usado para fines no tan interesantes, ¿no? Estos impactos sociales pero siempre va a suceder. O sea, siempre va a suceder. Claro, cualquier cosa puede llegar a ser usada de manera irregular, pero también los modelos pueden empezar a prever un poco más estos fenómenos, ¿no? Oh, perdón, es que estoy en desacuerdo. No es que esté en desacuerdo, es que creo que incluso no estamos, muchas veces no estamos hablando de usos inadecuados, porque en realidad son usos adecuados. Se está usando de la manera que fue proyectado, pero su uso, ¿cierto?, genera un impacto. Entonces, hasta cierto punto nosotros podemos evitar, entre comillas, que eso suceda, ¿cierto? Pero hay un momento en el que se sale de nuestro control y que hace parte del diseño y parte de la disciplina y parte de nuestro, incluso, rol en la sociedad, positivo o negativo. Y es un tema de implementaciones también, ¿no? No solo de uso, sino de aplicaciones también, de regulaciones muchas veces, ¿no? Por ejemplo, este tema de Uber, de Amazon, cuando las sociedades empiezan a recibir servicios nuevos, totalmente disruptivos, tiene que haber una preparación también a nivel social, ¿no? Y una responsabilidad también a nivel social para llegar a recibirlos de manera correcta, o si no empiezan a haber todos estos problemas sociales que han aparecido precisamente tras la innovación. Porque es que muchas veces la innovación es más rápida que el gobierno. Bueno, el gobierno es bastante lento, así que las leyes, la legislación siempre llega, y sobre todo en estos momentos en donde tenemos desarrollo tecnológico y social tan
veloz, la ley, las leyes, las regulaciones no logran alcanzar esa velocidad, no saben qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder. Así que creo que es un tema muy complejo. Pero digamos que la responsabilidad del diseñador es exactamente o sea, como que es el lado oscuro del que hablamos, el dark side, es esos impactos que, queriéndolo o no, pues se tiene sobre la sociedad, ¿no? Cómo cambia con Uber, no solo con Uber, porque Uber generó el modelo de plataforma, ahora todo es una plataforma, y eso genera un montón de problemas a nivel social, a nivel de contratación, de estabilidad laboral, de beneficios para los trabajadores. Así que, o sea, es un poco, es eso mismo, ¿no? O sea, yo diseño, y con esto no decimos que el diseñador es el encargado y el único que propone estos modelos, para nada, sino más bien el diseñador como parte de la formación de estos nuevos productos, servicios, cambios, ¿cierto? Como parte de ese equipo, comparte la responsabilidad de, digamos, de la empresa o de la organización que implementó estos nuevos productos y servicios. Y también va hacia que el diseñador tiene que entenderse como un diseñador de modelos, como un diseñador de interacciones. O sea, no nos quedemos en el producto final, sino en lo que provoca este producto final, en el impacto que tiene y en el cambio de mentalidades que genera, ¿no? Entonces también es entender un poco el potencial del diseño y el potencial de cuando yo empiezo a hacer las cosas de una manera nueva, no voy a volver a interpretar las cosas de una manera diferente, ¿no? O sea, digamos que antes del Uber el transporte era una cosa, después empezó a ser otra y no va a cambiar. Son cambios que se implementan a nivel social y de los que no se puede escapar ni el diseñador, ni el vecino, ni la tía. Sobre todo la tía. La tía no puede escapar. Sobre todo... No, jamás. Y ni de nosotros tampoco. Bueno, pongamos otro ejemplo de este tema de las consecuencias del diseño, no en modelos, como lo estábamos haciendo con Airbnb y Uber, sino por ejemplo con interacción. Hoy en día todos estamos acostumbrados a el infinite scroll de las aplicaciones, ¿cierto? De todas las social networks, de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, esto es una manera en la que se encontró a nivel de interacción de enganchar al usuario, pero que no le permite salir y que incluso genera o puede generar potencialmente adicciones, nuevas enfermedades, nuevos síndromes, ¿no? Total, yo he visto gente bajando por Instagram durante 1 hora de transporte público y lo he visto y he pensado como ¿qué está sucediendo? Santiago que observa a las personas por horas. Debo confesarlo, Andrés. Sí. Pero digamos que estas son, o quien empezó a diseñar ese tipo de interacción, claramente fue un éxito. Es un éxito porque al final lo que nos interesa es capturar la atención y poder usar los productos que luego generan problemas de todo tipo, ¿no? O por ejemplo, conectado a esto, la hiperpersonalización. Hoy en nuestras redes sociales nosotros solo vemos información que tiene relación con algo que hicimos antes, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un tema y empezó a ver 1, 2, 3 artículos sobre un tema o post o likes o en una red social, luego la red social, el algoritmo entiende y nos empieza a mostrar solo eso. Solo de esa tipología de información. Y luego, no sé cuántas veces le ha sucedido, Santiago, que usted dice, oiga, pero yo también quería saber de esto otro y no lo veo. Antes lo veía en mi feed y ahora no lo veo, ¿no? Por ese fenómeno de la hiperpersonalización. Y el problema es que también cierra un poco visiones, o sea, que muestren lo que piensan que uno quiere ver es una cosa, pero que solo muestren eso ya es un problema más grande, ¿no? Porque deja de ser un espacio para apertura y empieza a volverse más un espacio que entrega cosas ya demasiado sesgadas, ¿no? Exacto, es el caso, o sea, porque es que un punto es información, pero se puede llegar al extremo como las campañas que todos conocemos con el Brexit, con Donald Trump, ¿cierto? En donde se usó esta tipología de comportamiento y de capacidad de hiperpersonalización y de segmentación de las personas para poder modelar, ¿cierto? E influenciar una tipología por ejemplo, de voto. De hecho, en Colombia también parece que sucedió algo similar con un referendo. Así que, o sea, hablamos del lado oscuro, ¿no? Del lado negativo y cómo nosotros mismos tenemos que ser conscientes que hay ciertos momentos en los que hay que también pensar y al menos ser conscientes
conscientes, ¿no? Otros temas son la ética del diseño, que tal vez hoy no lo trataremos porque queremos hacer un episodio sobre ética del diseño que creo que es muy interesante, muy importante, pero entra a jugar, o más bien, perdón, no entra a jugar directamente la ética porque no la estamos en este instante juzgando si es correcto o incorrecto, pero tenemos que ser conscientes de que nuestras decisiones, nuestros diseños, a la final ser diseñadores, tomar las decisiones, quitar cosas, meter cosas, darle relevancia a cosas, tienen un impacto sobre el mundo y puede ser positivo o negativo. Totalmente. Lo más importante es tener esa conciencia siempre, ¿no? Entender qué tanto impacto pueden tener las decisiones de diseño. Por ejemplo, desde el tema ambiental, ¿no? Desde el solo pensar en un proceso para un nuevo empaque, por ejemplo, para un nuevo mueble, para un nuevo producto, ¿cómo puede llegar a afectar el medio ambiente y a sus usos, no solo en el uso con las personas, sino en el uso que se le está dando también a los recursos del planeta? Ese es un tema que, bueno, es muy contemporáneo, ¿no? Hoy todo el circular design, ¿no? El diseño circular o todo el tema de la sostenibilidad del cual nosotros somos en gran parte responsables, o más bien podemos tener un impacto sobre la sostenibilidad. Yo creo que por fortuna para nuestra generación y la generación de diseñadores, las generaciones que se están formando en este momento, creo que es ya un requisito, ¿no? O sea, ya no es si de pronto, no, debemos buscar esa sostenibilidad. Totalmente fundamental, y no solo para los diseñadores, sino para los directamente responsables que son las empresas, ¿no? Entonces también hacer como diseñador dentro de una organización también tiene que implicar y encerrar todas estas responsabilidades. En esta argumentación sobre las consecuencias del diseño, intentamos no hablar del mal diseño. Intentamos hablar de cuando se diseña incluso con las mejores intenciones y de mejor manera y incluso con la rigurosidad, ¿cierto? La mayor rigurosidad, pero que de todas maneras tienen unas consecuencias que son negativas. Así que, estos son nuestros puntos de reflexión acerca de nuestra disciplina. Así es, y sí, precisamente sin juicios, es entender que muchas veces las cosas toman rumbos que no esperamos y también que es bueno preverlo. Pero bueno, Andrés, ¿qué tal si me cuenta qué le parecen estos objetos de diseño que se ponen en la cúspide del diseño? Bueno, hoy todos los temas son controvertidos. Son espinosos, todos, sí, todos. Porque estamos hablando un poco de esta dicotomía entre el objeto de culto de diseño versus el diseño de todos los días, el diseño del cotidiano, ¿cierto? Y cuánto es conveniente, no conveniente, correcto, no correcto, el hecho de tener estas design stars, ¿no? O sea, las estrellas del diseño que se convierten, para mí, esto es mi juicio personal, muchas veces o la mayoría de las veces en artistas, ¿cierto? En perfiles más de artista, ¿no? De rockstar, ¿no? Que pueden tener incluso un impacto negativo sobre la imagen y sobre la disciplina misma, sobre qué hace o qué no hace un diseñador. O el diseño, ¿no? El diseño como disciplina. Claro, yo pensaría que principalmente son referentes que no se pueden tomar como absolutos, ¿no? El éxito del diseño depende del contexto, y muchas veces estos íconos, estos referentes que se ponen en los altares de los medios de diseño funcionan solo en un contexto determinado, y generalmente ese contexto es bastante reducido. Entonces creo que es más una cosa de cómo interpretamos estos referentes y estos iconos del diseño que aparecen, tomar sus cosas positivas y también entender un poco sus aspectos negativos, ¿no? Pero como hoy estamos modo dark side, quiero que hablemos de cosas negativas, André. Como por ejemplo el llamado arribismo en diseño, porque creo que todos sabemos por nuestra experiencia directa, ¿cierto? Que somos la mayoría de los diseñadores que hacemos diseño
para las personas, ¿cierto? Para de los objetos más anónimos, ¿cierto? Ahí es donde está la masa del diseño, ahí es donde está nuestra responsabilidad como diseñadores, no en ese objeto que se convierte en exclusivo y único. Digamos que hay una categoría de objetos que son diseñados porque no son solo objetos, ¿cierto? Ahora podemos hablar de producto digital, podemos hablar de moda, de alta costura, ¿cierto? Podemos hablar de todos estos como íconos del diseño que se convierten, sea los objetos, los artefactos, perdón, sea los artefactos de diseño quien diseñó esos artefactos de diseño. Pero digamos que la masa, la mayoría, ¿cierto? Lo que hacemos es ir a diseñar el website para la empresa de lo que sea, ¿cierto? De servicios, de productos. Hacemos la identidad gráfica, hacemos el empaque para el alimento, hacemos... no sé, las medias que usamos cada día y que no está, tal vez, o sea, tal vez una persona que estudia diseño de modas no se imagina como su futuro ideal, por ejemplo, diseñar medias, ¿no? De pronto no era, pero, o sea, somos los diseñadores los que hacemos que las medias existan, ¿cierto? Y que se genere su uso y su estética a lo largo del tiempo. Entonces está como lo anónimo del diseño. Y entender que el elitismo, digamos que ciertas sectorizaciones sociales van a existir siempre que exista el ser humano, pero muchas veces este punto cúspide, entre comillas, no se debe asimilar como tal, sino entender que es un segmento más del mercado, que es un desempeño más del diseño, que es un target más y que muchísimas veces es muchísimo más escaso y menos aplicable de lo que a veces se percibe, ¿no? Yo creo que entender ese fenómeno es una parte fundamental para, primero que todo, aceptarlo como también un sector respetable de diseño y de aplicación de diseño, de esta espectacularización, pero también entender que hay muchísimos otros aspectos y sectores donde se diseña y donde... Que la mayoría, veces, que es la mayoría. Claro, donde muchísimas veces se diseña y muchísimo más y se diseña muchísimas veces mejor, con un proceso mucho más responsable de diseño y con un nivel mucho más elevado de diseño precisamente como tal. Y también se cometen miles de errores porque al final somos humanos y hace parte de la evolución y de la disciplina y de la misma iteración, ¿no? del diseño. Así que bueno, para cerrar, que empezamos con malditos diseñadores arruinaron el diseño, perdón, es una palabra demasiado fuerte, pero podría ser interpretada exacto, o sea, le podemos dar la vuelta considerando que somos los diseñadores los responsables de hacer el diseño great again. Y con esto me lanzo. Andrés me presidente. lanzo. Sí. Otra vez más. Este es un anuncio político pagado por Andrés. Los invitamos a que piensen muy bien. Bueno, amigos, esperamos que este episodio les haya dejado muchas reflexiones sobre el lado oscuro y cómo traer luz al diseño. Santiago, ¿alguna cosa, alguna reflexión final? No, pues invitar a todos nuestros escuchas a que traten de no arruinar más el diseño, y si lo están arruinando, que lo arruinen un poco menos, por lo menos, que ya será una muy buena contribución. Que ya nosotros estamos haciendo demasiados males. Sí, que compensen en algo, por lo menos, este daño irreparable que estamos haciendo. Bueno, amigos, síganos en nuestras redes sociales, recomiéndennos con sus amigos diseñadores y no diseñadores. Este episodio puede ser bueno para los enemigos del diseño, así que mándenlo. Y nosotros nos vemos dentro de 15 días con un nuevo episodio de Design Talk. Los jueves, como siempre. Chao. Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar. Ay, no. No era mi intención, pero salió así.